Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta videoclase de estadística, donde iniciaremos con el tema correspondiente al segundo periodo. En esta ocasión vamos a ver el tema Teorema de Bayes, ¿sí? El nombre Bayes obedece a su creador, Thomas Bayes, matemático inglés, que trabajó más que todo con inferencia probabilística. Bueno, primero que todo, entonces, deben tener a su mano, como siempre, para las videoclases, la guía de aprendizaje de estadística número 2 en este caso. Entonces, en esa guía dice al principio: el teorema de Bayes es un método para calcular las probabilidades cuando los eventos para los que se van a calcular las probabilidades son mutuamente excluyentes, es decir, sus intersecciones son vacías, y la unión de todos ellos es todo el espacio muestral. Bueno, entonces, primero que todo vamos a analizar qué son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Nosotros veíamos en el primer periodo eventos independientes y eventos dependientes, ¿sí? Cuando ya veíamos probabilidad condicional. Entonces, hay eventos que la ocurrencia de un evento depende de que ya ocurrió otro, ¿sí? Entonces, como veíamos que en las cartas, que ya sacó una carta, entonces como ya sacó una carta, la siguiente probabilidad iba afectada porque ya se había sacado una carta. Entonces, había un evento que ya había afectado el otro. Los mutuamente excluyentes son eventos que no se afecta el hecho, una probabilidad no afecta el hecho de que haya sucedido otro evento, ¿sí? Como por ejemplo lanzar una moneda y un dado. Lo que va a caer la moneda no intercede en lo que va a caer el dado, ¿sí? Ni tampoco lo que va a caer el dado intercede en lo que va a caer la moneda. Entonces, en ese caso, por ejemplo, son dos eventos mutuamente excluyentes. Entonces, el teorema de Bayes dice: si A1 y A2 son eventos mutuamente excluyentes, o sea que la intersección es un conjunto vacío, no tienen nada en común, la unión es todo el conjunto o el espacio muestral, ¿sí? La unión del evento A1 con A2 es el espacio muestral, como leíamos ahí en la teoría de la guía. Entonces se tiene que, y esta es la fórmula del teorema de Bayes. Entonces el teorema de Bayes dice: la probabilidad de la ocurrencia de un evento A1, dado que ya ocurrió un evento B, es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A1, sobre la probabilidad del evento A1 por la probabilidad del evento B, dado que ya ocurrió A1, más la probabilidad del evento A2 por la probabilidad del evento B, dado que ya ocurrió el evento A2. Lo mismo sucede cuando vamos a hallar aquí ya el evento A2, ¿sí? Entonces, la fórmula, si se dan cuenta, en la parte de abajo es exactamente la misma. Entonces, lo único que cambia es acá en la parte de arriba, que entonces aquí A1 ya no es A1 sino A2, porque aquí tenemos A2. Y aquí en esta parte entonces es por la probabilidad de ocurrencia del evento B, dado que ya ocurrió A2. Entonces, cuando aquí aparece A2, o en la letra que digamos que vamos a tomar para el evento, debe aparecer aquí y acá. El denominador, como les digo, lo mismo. Esto es entonces cuando suceden dos eventos, ¿sí? A1 y A2. Pero no siempre son dos eventos. A veces son 3, 4 o más eventos. Cuando eso sucede, entonces utilizamos la fórmula general del teorema de Bayes. Entonces, ¿qué dice esa fórmula? Si vemos, es lo mismo que acá, ¿sí? Entonces, la parte de arriba va exactamente igual. Probabilidad de ocurrencia del evento A1 por la probabilidad de ocurrencia del evento B, dado que ya ocurrió A1. Entonces, la tenemos acá. Sobre, entonces tenemos esto mismo, ¿sí? Pero como acá pueden ser más eventos, entonces más, y aquí entonces, aquí se dan cuenta sería A1 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A2, seguiría la A3, si son 3 eventos, la A4, la A5, entonces puntos suspensivos, probabilidad de ocurrencia AN, que AN pues sería el número de eventos, si son 2, 3, 4, 5, entonces iría aquí el número, o sea, iría hasta ese número por la probabilidad de esa cantidad de eventos. Entonces, esta fórmula es para, si se dan cuenta, lo importante es acá y acá abajo simplemente va esto en la cantidad de eventos que haya. Entonces vamos a ver esto de una manera, digamos, más clara con la solución de los ejemplos propuestos que hay ahí en la guía. Entonces, en esta primera parte vamos a desarrollar algunos de los eventos propuestos y en otra parte de la videoclase, para no hacerla tan extensa, solucionaremos el resto de ejemplos. Vamos entonces con el primer ejemplo que aparece ahí en la guía. El primer ejemplo dice lo siguiente: se han metido 6 bolas rojas y 4 bolas negras en la urna 1 y 3 bolas rojas y 4 negras en la urna 2. Se saca una bola de la primera urna y se pasa a la segunda. A continuación se saca una bola de la segunda urna. Si finalmente salió una bola roja, ¿cuál es la probabilidad de que se hubiera pasado una bola roja? Bueno,
Vamos a ver cómo podemos desglosar todo ese trabalenguas que dice ahí en ese ejercicio. Para estos ejemplos es muy útil el diagrama de árbol, ¿sí? Eso de que metemos una bola y que esta urna tiene tantas y tantas, es muy útil hacer un diagrama de árbol, como lo vamos a ver acá. Pero primero, como veíamos en los ejercicios de probabilidad condicional, debemos que seleccionar las variables, determinar las variables y decir qué representa cada una. Entonces, en este caso voy a utilizar la variable, por ejemplo, R1, para decir que esa variable corresponde a sacar una bola roja de la urna 1. Por eso R de roja y 1 de que es de la urna 1. Entonces, R2 sería sacar una bola roja de la urna 2. N1 sería sacar una bola negra, ¿sí? Por eso el N, de la urna 1. Y N2 sería sacar una bola negra de la urna 2. Bueno, entonces tenemos esos eventos. R1, R2, N1, R2. Listo. Entonces vamos a ver cómo podemos determinar ese ejercicio por medio utilizando un diagrama de árbol. Entonces, ya definiendo los eventos, vamos a hacer el diagrama de árbol. Para eso pues voy a borrar que necesito todo el tablero. Pero entonces nos acordamos de esto. Bueno, el diagrama de árbol, entonces tendríamos lo siguiente. Hay dos urnas, ¿sí? Y se tomó una de las bolas de una urna y se pasó para la otra urna. Y luego se sacó de esa urna que se pasó una y salió roja. Entonces preguntan, ¿qué probabilidad hay de que la bola que se pasó para el otro lado haya sido roja? Creo. Roja pregunta el ejercicio. Sí. Entonces, al pasar la bola hacia el otro, hay la posibilidad de que sea, como es de la urna 1, ¿sí? De que sea roja o de que sea negra, ¿sí? O sea, que la que pasamos de la urna 1 hacia la urna 2 haya sido roja de la urna 1 o negra de la urna. Listo. Entonces, vamos a hallar esas probabilidades, ¿sí? Entonces aquí sería la probabilidad de que al sacar esa sea de la urna 1, que haya sido la roja, y la probabilidad de que haya sido la negra, la que sacamos de esa urna. Listo. Entonces, la probabilidad sería, si vieran el ejercicio dice, hay 6 bolas rojas. Listo. Entonces la probabilidad de que sea roja sería 6 sobre, y si hay 6 bolas rojas y 4 bolas negras, significa que en total hay 10 bolas. Entonces sería 6 sobre 10. 6 sobre 10. Si esto lo simplificamos, daría 3 quintos sacando mitad de mitad. Bueno, la probabilidad de que haya sido negra. Entonces, negras hay 4 de un total de 10 bolas. Lo mismo porque hay 6 rojas y 4 negras. Si simplificamos esto y sacamos mitad, sería 2 quintos. Listo. Ya tenemos esa probabilidad. Entonces ya al momento de pasar la bola de una urna a la otra urna, pueden existir esas dos posibilidades. De que haya sido roja o de que haya sido negra. Listo. Ahora vamos con la siguiente parte que dice la probabilidad de que al sacar una bola de la urna 2, esta, si se sacó y era roja, ¿qué probabilidad hay de que nos pida ya el ejercicio de que entonces la que se pasó haya sido roja? Entonces ahora vamos a hallar qué otras dos probabilidades aparecen acá. Entonces, una de ellas es, dado que aquí ya pasó R1, ¿cierto? O sea, ya sucedió R1 en esta. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que la saquemos sea roja? O sea, la que sacamos de la urna 2 sea roja. Y aquí entonces la otra sería la probabilidad de que la segunda en sacar sea negra, dado que ya se sacó
la roja tiene la primera opción. O sea que la que se pasó hubiera sido roja. Entonces, esa probabilidad sería. Tenemos entonces que determinar lo siguiente. Aquí estamos considerando entonces que la que se pasó para el otro lado fue una roja. ¿Sí? Entonces, si se pasó una roja al otro lado, y recuerden que la urna 2 tenía 3 bolas rojas y 4 negras. 3 bolas rojas y 4 negras. Si se pasó una roja, significa que entonces quedaron 4 bolas rojas y 4 bolas negras. Entonces, si quedaron 4 bolas rojas y 4 bolas negras, entonces quedarían 4 bolas rojas de 8. ¿Sí? ¿Por qué de 8? Porque es que la urna 2 tenía 7 bolas y se pasó 1. Entonces, en total son 8. Entonces, aquí estamos considerando que la que pasó es roja. Entonces, quedaron 4, como tenía 3 rojas y 4 negras, entonces pasamos una roja. Estamos considerando aquí por esta rama, que la que se pasó es roja. Entonces, como la que pasó es roja, quedaron 4 rojas y 4 negras. O sea que sería la probabilidad, sea 4 rojas de 4 negras. Y entonces, la probabilidad acá también sería, porque como quedaron 4 y 4, ¿cierto? Entonces sería 4, la de negras, serían 4 negras en total. Total son 8. Y dejas 8, entonces hay 4 rojas y 4 negras. Listo. Tenemos entonces esa probabilidad. Ahora vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hallar la probabilidad de que, dado que fue negra, la primera, ¿qué probabilidad es de que la segunda sea roja? Como vimos aquí. Y aquí sería lo mismo. Entonces la probabilidad de que, dado que aquí es negra, ¿qué probabilidad es de que la segunda también sea negra? Listo. Entonces aquí, por esta rama del diagrama de árbol, estamos considerando que la que pasó no es roja, sino que es negra. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Si en la urna 2 habían 3 balotas rojas y 4 negras, y se pasó una negra, o sea, aquí ya vamos a considerar que se pasó una negra. Entonces van a quedar 3 rojas y 5 negras. Ok. 3 rojas y 5 negras, o sea que quedaron 3 rojas. Entonces aquí quedaron 3 rojas. ¿De cuántas? De 8, porque igual quedaron 8. Habían 7 y pasaron una, entonces quedan 8. Pero acá entonces ya son 3 rojas. Son de 8 bolas que quedaron en esa urna. 3 rojas. Y si habían 3 rojas y 4 negras y se pasó una negra, pues quedaron 5 negras. O sea que 5, la posibilidad de que sea negra, dado que aquí la que se pasó fue negra, es de 5 sobre 8. 5 negras sobre 8. Bueno, ya teniendo estos datos de estas probabilidades, entonces pasamos a aplicar lo que nos están preguntando. Para eso utilizamos entonces la fórmula del teorema de Bayes. En este caso, pues son 2 eventos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica esa probabilidad. Entonces, ya habiendo determinado el diagrama de árbol, bueno, acá me hizo falta simplificar esto. Si sacamos cuarta nos daría un medio y aquí esto nos daría un medio. Estos dos valores no se pueden simplificar, entonces los dejamos así. Entonces ya vamos a aplicar el teorema de Bayes para ver qué es lo que me están preguntando. Entonces lo que me están preguntando es probabilidad de... El ejercicio dice, se sacó una bola de la segunda urna y finalmente salió una roja. O sea, dado que la segunda urna, o sea, roja 2 porque salió roja en la segunda urna. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se hubiera pasado una bola roja? Entonces, la probabilidad de R1, o sea, de que la primera bola que pasamos a la otra urna había sido roja, entonces R1. ¿Sí? O sea, esto. Que aquí es considerando que la que se pasó es la roja. Listo. Entonces, ya teniendo esto, aplicamos el teorema de Bayes, la fórmula. Entonces, aquí iría. Lo primero que vamos a escribir siempre acá es esta probabilidad, la que aparezca aquí de primero, probabilidad de R1, por la probabilidad, y aquí vamos a escribir esto invertido, o sea, de R2, dado que sucedió R1. Según la fórmula, como vimos, si reemplazáramos esto a 1 y aquí B, ¿te acuerdas que era B y después a 1? Entonces, primero es esta, por la probabilidad de esto, dado que sucedió esto, o sea, como al revés. Esa siempre va acá. Como la fórmula de Isabel. Si no, pues miramos la fórmula y decimos que esto es A1 y esto es B1 y vamos reemplazando los valores. Pero en sí, cuando uno ya pues se la aprende, por así decirlo, entonces sabe que la primera es esta
por la probabilidad de este, dado que sucedió este. Bueno, en la parte de abajo entonces tenemos probabilidad. Entonces aquí vamos a anotar exactamente lo que está en la parte de arriba, ¿sí? Probabilidad de R1 por la probabilidad de R2, dado que sucedió R1. Más. Entonces, como aquí está la probabilidad de R1, que era esta, entonces la siguiente probabilidad es esta, ¿sí? Entonces sería probabilidad de N1 por la probabilidad. Entonces acá sería de R2, que es lo que está acá, depende de que R2 casi siempre va acá, que es en la fórmula del teorema veíamos que era la B, de R2, dado que ya sucedió N1. Listo. Entonces con eso habremos definido lo que necesitamos allá. Entonces aquí R1 y R2, que son estos eventos aquí al inicio. Bueno, ahora lo que sigue es reemplazar acá por cada uno de estos valores, que de pronto ustedes ven, bueno, ¿de dónde vamos a sacar esos valores? Pues esos valores están aquí todos, ¿sí? Entonces vamos a ver de dónde salen. Bueno, entonces para eso voy a ver si aquí R1 dado R2 se alcanzan a ver. Entonces, probabilidad de R1. Probabilidad de R1, entonces, R1 veo que la probabilidad es 3 quintos. Entonces aquí va a ser 3 quintos. 3 quintos ahí. Por la probabilidad de R2 dado que sucedió R1. Entonces la miro aquí, miren. R2 dado que sucedió R1 es un medio. Entonces sería 3 quintos por un medio. Sobre la probabilidad de R1, o sea, probabilidad de R1 3 quintos, por la probabilidad de R2 dado que ya sucedió R1, o sea, un medio. Más la probabilidad de N1. La probabilidad de N1 es 2 quintos. Por la probabilidad de R2, dado que ya sucedió N1, entonces la miro acá. Miren, probabilidad de R2, dado que sucedió N1, es 3 octavos. Entonces, por 3 octavos. Listo. Entonces, ya después de haber reemplazado esos valores, perdón, pero los alcancen a ver ahí. Entonces, pues ya el resto es matemáticas, ¿sí? Es hacer la operación. Si no los alcanzan a ver, los voy a pasar acá. Probabilidad de R1 dado R2, entonces sería igual. Voy a pasar estos valores aquí. Entonces eran 3 quintos, pero lo importante era para que ustedes vieran de dónde salían. Por un medio sobre 3 quintos por un medio más 2 quintos por 3 octavos. ¿Listo? Eso es lo que tengo aquí abajo. Entonces hacemos la operación. Listo. Tenemos 3 por 1, 3 sobre 5 por 2, 10. Listo. Y aquí abajo tenemos 3 por 1, 3 sobre 5 por 2, 10 más 2 por 3, 6 sobre 5 por 8, 40. Listo. Si hacemos en la calculadora esta suma de fraccionarios, esto nos va a dar 9 veinteavos. 9 veinteavos. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de R1, dado que sucedió R2, es B. Si hacemos esa división, nos daría 2 tercios, que 2 tercios es como 0,6666, bueno, hasta 7. Para este tema y los temas que veamos de probabilidades en adelante, vamos a tomar 4 decimales. ¿Para qué? Para cuando lo pasemos a porcentaje, nos quede con 2 decimales. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería la probabilidad de que la bola que se pasó al otro lado haya sido roja es de 66,66%. Listo.
Y ahí tendríamos desarrollado el primer ejemplo. Es el primer ejemplo, de pronto están viendo ya como muy difícil el tema, pero pues a medida que vamos viendo más ejemplos, se va a ir como afianzando y van a poder de pronto irlo entendiendo mejor. Esa será la forma de aplicar en un ejercicio el teorema de Bayes. Vamos entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Una empresa elabora sus productos en 3 talleres de manufactura. El porcentaje de piezas defectuosas y el total de producción se registra en la siguiente tabla. A. Hallar la probabilidad de que una pieza escogida al azar sea defectuosa. Y B. Si se escoge una pieza defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda del taller 2? Bueno, vamos entonces a hacer la tablita que está ahí. Bueno, entonces acá tenemos la tabla que trae el ejercicio. Y de una vez, entonces lo primero que hacemos, como hicimos en el ejercicio anterior, es determinar las variables. Entonces en este caso, vamos a utilizar T1 para decir que la pieza fue fabricada en el taller 1, T2 para decir que la pieza fue fabricada en el taller 2, T3 para decir que la pieza fue fabricada en el taller 3. Y voy a utilizar la letra B como para hacerlo más, digamos, poderlo relacionar mejor con la fórmula del teorema de Bayes. B sería que sea defectuosa porque ahí habla de una probabilidad de que la pieza sea defectuosa. Entonces el punto A dice, hallar la probabilidad de que una pieza escogida al azar sea defectuosa. Entonces aquí ya no está poniendo ninguna condición, dado que tal cosa, sino simplemente que sea defectuosa. Bueno, resulta que uno podría decir, bueno, si aquí es 1% y aquí es 4% y 2%, pues sumemos eso y eso es la defectuosa. Pues no se pueden sumar así porque este 1% es de este 60%. Este 4% es de este 25% y este 2% es de este 15%. O sea, del 60% que es la producción de piezas del taller 1, 1% sale defectuosa. De ese 1% es de ese 60%. Y este 4% entonces es de este 25% y este 2% es de este 15%. ¿Sí? Entonces no podemos, digamos, hacer la suma así, sino tendríamos que hacer como una multiplicación de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Sí? Que en el teorema de Bayes es lo que va en la parte de abajo de la fórmula. Entonces, ¿qué va a eso? Entonces, la probabilidad de que, voy a poner aquí B porque B es que sea defectuosa. La probabilidad de que sea defectuosa entonces va a ser igual a la probabilidad de que, de las del taller 1, por la probabilidad de que salga defectuosa, dado que viene del taller 1. ¿Sí? O sea, en otras palabras, multiplicar esto por esto. Más la probabilidad del taller 2 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 2. Más la probabilidad de la producción del taller 3 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 3. Así, o sea, este 1% es del 60%, entonces tendría que multiplicar estos dos. Entonces, esa multiplicación en fórmula, ¿cómo la expreso? De esta manera, que como les decía, es lo que va en la parte de abajo del teorema de Bayes. Bueno, entonces ahora solo nos queda reemplazar esos valores. ¿Sí? Entonces tenemos, probabilidad entonces sería, probabilidad de que la pieza sea producida en el taller 1, 60%, o sea, 0,6. 0,6 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 1, es del 1%, o sea, 0,01. O sea, aquí ya vamos a anotar esto en decimales, no en porcentaje. Más la probabilidad que sea del taller 2. La probabilidad que sea del taller 2 es del 25%, entonces sería 0,25. Por la probabilidad de que sea defectuosa dada que viene del taller 2 es del 4%, entonces sería 0,04, ¿sí? Más, más por acá, la probabilidad que sea del taller 3 es del 15%, o sea 0,15, por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 3, es del 2%, o sea 0,02. Listo. Entonces ya, reemplazando esos valores, hacemos la operación en la calculadora. Eso nos va a dar 0,019. Entonces, la probabilidad, la respuesta sería la probabilidad es de 1,9%.
multiplicando eso por 100, como hacemos para determinar la probabilidad. 1,9%. Y ahí ya estaríamos pues hallando, de esa manera pues hallaríamos el primer punto, la probabilidad de que la pieza sea defectuosa. Espero pues haya quedado claro. Entonces en estos casos, como decía, es multiplicar esto por esto, y en la fórmula se interpreta es como se expresa el denominador de la fórmula del teorema de Bayes. Vamos ahora a hacer el punto B. El punto B dice, si se escoge una pieza defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que proceda del taller 2? Bueno, acá sí ya está dando una condición, ¿sí? Entonces está diciendo, si se halla la probabilidad de que sea el taller 2, dado que la pieza es defectuosa. ¿Sí? ¿Qué probabilidad hay si escogimos una pieza defectuosa, qué probabilidad hay de que provenga del taller 2? Listo, entonces aquí sí nos toca utilizar el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar acá? Acá arriba, entonces, como les decía, iría probabilidad de T2, por la probabilidad de, aquí iría al revés, B, dado que T2. O sea, que viene defectuosa, dado que sea defectuosa, dado que viene del taller 2. Listo. Y en la parte de abajo, pues, aquí, ¿cuántos eventos hay? 3, porque son 3 talleres. Entonces empezamos con el taller 1. Probabilidad de que venga el taller 1 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 1. Más probabilidad que sea del taller 2 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 2. Más, voy a anotarla por acá. O sea, lo que continúa aquí sería más la probabilidad que venga del taller 3 por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 3. Todo eso iría en la parte de abajo, porque son 3 talleres. Bueno, entonces ahora anotamos los valores. Entonces sería probabilidad de que venga del taller 2. 25% sea 0,25. Por la probabilidad de que sea defectuosa dada que viene del taller 2. Probabilidad de que sea defectuosa dada que viene del taller 2 es el 4%, o sea 0,04. Iría aquí. Sobre la suma de todos. Entonces tenemos la primera esta. Probabilidad del taller 1, 60%. Entonces aquí sería 0,6. Por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 1 es del 1%, entonces 0,01. ¿Sí? Más, ten en cuenta que en el denominador va a quedar lo que hallamos en el punto A. Probabilidad del taller 2, el taller 2 es 25, entonces sería 0,25. Por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene del taller 2, es del 4%, entonces sería 0,04. Más, voy a continuar por acá, pero ustedes en la solución pues siguen ahí al ladito. Probabilidad de 3, el taller 3 es del 15%, o sea sería 0,15. Por la probabilidad de que salga defectuosa dada que viene el taller 2 es del 2%, entonces sería 0,02. Y esa sería la fórmula, como hay que hallar. Esto pues va aquí abajito. Después de hacer toda esa operación, eso nos daría 0,5263. 0,5263. ¿Sí? Entonces la probabilidad, voy a anotarla acá, ¿no? Voy a seguir aquí para anotar la respuesta. La probabilidad es de 52,63%. Y esa sería la solución al punto B, ¿sí? Entonces ahí ven cómo se aplica el teorema de Bayes. Espero pues con este ejemplo de pronto ya se haya afianzado un poco más. Si no, pues siguen más ejemplos, pero esos ejemplos los vamos a ver en una próxima videoclase. ¿Listo? Por ahora, en toda esta clase, explica el tema, empezamos a empaparnos de cómo se realizan ejercicios, cómo se aplica
el teorema de Bayes y en qué circunstancias se aplica. Entonces, hasta acá es esta videoclase. Espero pues en lo posible haya sido el entendimiento de ustedes. Y entonces nos vemos en una próxima videoclase. Muchas gracias.